Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim, bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. En los programas anteriores hemos analizado la batalla que se está librando entre el alma divina y el alma animal por el dominio del cuerpo. Luego explicamos que aquel que vence a su alma animal y transforma su mal en bien es denominado un tzadik. En este programa hablaremos sobre el Rasha. Les pido que al escuchar estas enseñanzas ponga la intención y kavaná que los mismos sean para la elevación del alma de mi padre y maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel, de mi tía Luna Chokron, hija de Rabbi Shemuel, y de mi tío Samuel y Jaime, hijos de Rabbi Isaac Benaim. Cualquier persona que desea dedicar el programa para la elevación del alma o para la curación rápida de un ser querido, simplemente le solicite por mi email al info@isaachokron.es o a la redacción de Radio Sefarad. Asimismo, cualquier pregunta o inquietud acerca de este programa pueden efectuarlos a mis email. Luego de describir en los programas anteriores la lucha que se desarrolla entre el alma divina y el alma animal a fin de dominar al cuerpo, procedimos a explicar y definimos el término de tzadik dentro del contexto de esta lucha. Explicamos ahí que los tzadikim se clasifican en dos categorías generales. La primera es aquella del tzadik completo, también conocida como el tzadik que tiene solo bien. Este tzadik ha logrado transformar completamente en bien y santidad el mal de su alma animal. La segunda categoría es un tzadik incompleto o tzadik que posee mal. Es aquel que aún no ha convertido completamente su alma animal en bien. Todavía conserva un vestigio de su mal nato. Este fragmento de mal, sin embargo, está totalmente anulado dentro de la proporción considerablemente mayor de bien. En este programa nos referimos a la definición del nivel que es la antítesis del tzadik, el de la persona malvada, el rasha. En directo contraste con el tzadik, cuya alma divina supera a su alma animal, el rasha es aquel cuya alma animal se impone a su alma divina. También el nivel de rasha se divide en dos categorías generales: el rasha completo o rasha que posee solo mal, y el rasha incompleto o rasha que posee algo de bien. Estas categorías serán definidas en este programa. En el libro Coelet, capítulo 7, versículo 14, dice: uno es el opuesto de otro, queriendo decir que el rasha que conoce el bien es la antítesis del tzadik que conoce el mal. Esto quiere decir que el bien que hay en su alma divina, que está en su cerebro y en la parte derecha de su corazón, está subordinado al mal del alma animal que se deriva de la clipa, que está en la parte izquierda del corazón y anulado dentro de
También este nivel está subdividido en miriadas de grados que se diferencian basándose en la cantidad y a la calidad de la anulación y subordinación del bien al mal, Dios libre. La diferencia cuantitativa entre un rasha que conoce el bien y otro se mide en base a si el bien es simplemente superado por una mayoría de mal o el mal es, digamos, 60 veces más prevaleciente que el bien y así sucesivamente. La clasificación cualitativa yace en qué aspecto de alma divina está subordinado a su contraparte del mal. En un rasha, la sagrada capacidad de afecto del alma divina puede estar subordinada al afecto del alma animal por cosas prohibidas, mientras que en otro rasha la subordinación es en otro área. A continuación, se dará ejemplos prácticos de diferentes grados dentro de la categoría de rasha que conoce el bien. Está aquel en el que la subordinación y anulación del bien al mal es ínfimamente menor y aún estas no son permanentes ni recurrentes a intervalos frecuentes. En lugar de ello, el mal prevalece sobre el bien solo en ocasiones poco frecuentes, conquistando la pequeña ciudad, es decir, el cuerpo, que como se dijera anteriormente, es comparado a una ciudad pequeña cuya conquista es el objetivo tanto del alma divina como del alma animal. Pero incluso cuando lo logra, es solo parte del mismo y no todo, sometiéndola a esta parte a su disciplina y haciendo que sea una carroza para el mal, o sea, sometida al mal tal como una carroza está sometida a su conductor. Y haciendo luego que esa parte del cuerpo sirva de vestimentas en la cual se investirá una de las previamente mencionadas 3 vestimentas del alma animal. Como se mencionó en los programas anteriores, las vestimentas del alma animal son los pensamientos, palabra y acciones pecaminosos. En el caso del rasha que se describe ahora, el mal del alma animal, incluso en aquellas esporádicas ocasiones en que sí prevalece sobre el bien, no puede hacer más que expresarse en una de estas áreas o vestimentas. Lo que es más, incluso en estos restringidos campos de expresión, el mal es también limitado en el hecho de que solo puede motivar al rasha a cometer transgresiones menores, como se verá a continuación. Es decir, ya sea prevalecer solamente la acción en la consumación de transgresiones menores únicamente, mas no las graves, Dios libre, ya que su alma animal carece del poder para prevalecer a tal grado. O sea, la palabra solamente, pero apenas en la expresión de aquellos rayanos en la difamación, en la mofa y similares, o solo en el pensamiento, en reflexiones del pecado, que en algunos aspectos son peores que el pecado
mismo. Este es el caso aun cuando la persona en realidad no está pensando cometer un pecado, sino que tan solo se permite la meditación en la unión carnal del hombre y la mujer en general, con lo cual viola la advertencia de la Torá en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 10, que dice lo siguiente: te cuidarás de toda cosa mal que nuestros sabios interpretan en el Talmud Ketubot, página 46a, en el sentido de que la persona no debe albergar fantasías impuras durante el día para que no se vuelva impuro durante la noche. De modo que estas reflexiones violan un mandamiento de la Torá. O cuando en un momento adecuado para el estudio de la Torá vuelve su corazón hacia asuntos vacíos, como está escrito en la Mishnah, capítulo 3, versículo 4. Aquel que despierta de noche cuando tiene tiempo de estudiar Torá y vuelve su corazón al ocio, es culpable con su propia alma. En estos últimos casos, la vestimenta del pensamiento del alma animal ha prevalecido y se ha manifestado en su cuerpo. En cualquiera de estos casos o en otros similares, es decir, en cualquier instancia en que la persona cometa siquiera una transgresión menor con el pensamiento, la palabra o la acción, en este momento se le domina rasha, malvado, lo que significa que el mal de su alma animal prevalece en su interior, invistiéndose en su cuerpo, induciéndoles al pecado e impurificándolos. Posteriormente, después de que esta persona ha transgredido en cualquiera de las cuestiones mencionadas, el bien que está en su alma divina se hace valer y la persona se arrepiente. Buscará la disculpa y el perdón de Dios. Y si se arrepiente con la penitencia adecuada, de acuerdo al consejo de nuestros sabios, Dios efectivamente lo perdonará con una de las 3 formas de perdón expuestas por Rabbi Ishmael. Las 3 formas de perdón son: la primera, si la persona transgrede un mandamiento positivo y se arrepiente, es perdonado de inmediato. Si transgrede un mandamiento prohibitivo y se arrepiente, el día de expiación, Yom Kippur, junto con sus penitencias, expían por él. Si su transgresión está penada con el castigo de Karet, la excesión espiritual o la ejecución a manos de la Corte de Justicia, entonces, luego de arrepentirse y haber pasado por la purificación espiritual de Yom Kippur, los sufrimientos logran expiación total. No obstante, como hace notar el Rebbe Shlita, el perdón divino evocado por el arrepentimiento de la persona no altera su estado de rasha en el genuino sentido de la palabra, sino solo en el sentido figurado de rasha y tzadik, tal como estos se aplican a la recompensa y el castigo. De hecho, al ser pesada en la balanza del mérito y el pecado, una persona como sea, que peca raras veces, solo en cuestiones menores, y luego se arrepiente inmediato, es considerada un tzadik,
y merece recompensa, por cuanto la abrumadora mayoría de sus acciones son buenas. Pero este uso del término tzadik es únicamente prestado, como se explicó en los programas anteriores, como términos legítimamente definitorios. Tzadik y Rasha describen la calidad del bien y del mal del alma de la persona. Vista de esta perspectiva, la persona antes descrita es calificada como Rasha incluso luego de arrepentirse y ser perdonado, por cuanto perdura en ella la predisposición hacia el pecado y su mal animal aún tiende a dominarlo. Sin embargo, hay otro tipo de Rasha que conoce el bien, en el que el mal prevalece más fuertemente. Las tres vestimentas del mal, todas se invisten en él, es decir, que transgrede tanto con el pensamiento como con la palabra y la acción, y el mal lo hace cometer pecados más graves y con más frecuencias. No obstante, entre tanto, siente remordimiento y a su mente vienen pensamientos de arrepentimiento que surgen de los aspectos de bien que aún hay en su alma, que en el interín recupera cierto grado de fuerza. Por eso se llama Rasha que conoce el bien, porque entre un pecado y otro se despierta en el remordimiento que proveniente del bien que todavía conserva en su alma. Pero no se fortalece lo suficiente como para vencer al mal, de manera que puede deshacerse totalmente de sus pecados y ser totalmente aquella persona que confiesa sus pecados y lo abandona para siempre. En respeto de esto, que los rabinos han dicho, los malvados están llenos de remordimiento. Entre un pecado y otro, también puede ser que incluso mientras pecan, se lamentan de sus acciones, pero no se sienten capaces de dominar sus deseos, como aparece en el libro Talmud Nedarim, página 9b. Así es citado en fuentes procedientes, si bien no se encuentra en ediciones presentes en el Talmud. Esto representan la mayoría de los malvados en cuya alma aún existe cierto bien. Es este bien el que genera estos sentimientos de disgusto y remordimiento en sus mentes y corazones. En síntesis, vamos que hay muchos niveles dentro de la categoría de Rasha que conoce bien, variando desde aquel que solo peca en raras ocasiones, solo en cuestiones menores e involucrando solo una de las vestimentas del alma, hasta aquel que peca con frecuencia, gravemente y con las tres vestimentas del alma. No obstante, todos ellos son rotulados como Rasha que conoce el bien. En tanto se diferencian entre sí según el grado de dominación que el mal ha logrado sobre el bien, en contraste directo con el tzadik que conoce el mal, en que hay varios grados de dominación del mal por parte del bien. A continuación, tras definir a Rasha que conoce bien, el Alter Rebbe pasará a considerar al Rasha
que conoce solo el mal. Pero aquel que nunca siente remordimiento y jamás le viene pensamiento de arrepentimiento es llamado Rasha, que solo conoce el mal. Porque el mal de su alma es lo único que ha quedado en su interior, pues ha prevalecido tanto sobre el bien que este último ha desaparecido de su interior y ahora se encuentra por encima de él, arriba, a manera de makif. Vale decir, el bien reposa por encima de él, para decirle de alguna manera, de un modo extenso, de modo que él no tiene discernimiento consciente de su existencia. Y por eso han dicho los sabios en Talmud Sanedrín, capítulo 39a, sobre todo grupo de 10 judíos, cualquiera descansa la Shekhinah, la presencia divina. O sea que incluso si están en la categoría de Rasha, que conoce solo el bien, aún entonces la Shekhinah reposa sobre ellos, pues también ellos poseen bien a modo de makif, pues que en una reunión de 10 judíos, la Shekhinah está presente solo en la forma exterior, abarcante del makif, sin ingresar en la conciencia de los reunidos, el correspondiente nivel de bien en modo de makif que hay en estos para permitirles recibir esta revelación. Javerim, el tiempo no ha acabado. Espero, si tienen alguna pregunta, inquietud, pueden efectuarle al info@isaacchacon.es y procedimos la próxima clase en ampliar esta clase. Que tengan Shabbat Tov.